¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Perla de Ríos y tengo el gusto de acompañarlos en esta edición de Todo se sabe. Hoy tenemos un programa sumamente interesante y vamos a empezar con lo que ha sido la noticia del día, porque el Comité Disciplinario del Partido Fuerza Popular o de la bancada Fuerza Popular ha decidido sancionar con la expulsión al congresista Kenji Fujimori, al congresista Bienvenido Ramírez y también a la parlamentaria Maritza García. Como se recuerda, son 10 congresistas encabezados por Kenji Fujimori los que forman este grupo denominado los Avengers o los Vengadores, ¿no es cierto?, que es la facción que sigue las ideas y las posturas de Kenji Fujimori. Fueron justamente ellos los que se abstuvieron de votar en la vacancia presidencial para el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, Fuerza Popular les abrió un proceso disciplinario a todos y hoy hemos tenido los primeros resultados con la expulsión de Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Maritza García. Se reunieron de emergencia entonces, ¿no es cierto?, el grupo de los Avengers o de los Vengadores, esta facción de Kenji Fujimori, y vamos a conversar esta noche con el congresista Bienvenido Ramírez, quien se encuentra en la línea telefónica con nosotros. Congresista, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido a Todo se sabe. ¿Qué tal? Buenas noches y gracias por permitirnos dirigirnos a la nación. A ver, congresista, para entender, ¿lo que se ha recomendado es expulsarlos de la bancada o del partido? De la bancada. ¿Eso qué quiere decir? Que todavía se tiene que tomar una decisión en el pleno de la bancada por el voto de los colegas parlamentarios. ¿Y esta decisión cuándo se estaría viendo? Seguramente en la próxima sesión que convoque el partido a la reunión de bancada, pero ya todos sabemos la forma autoritaria y la orden que muchas veces se da ya desde cuando viene las órdenes de arriba, ¿no? Los colegas parlamentarios tienen que votar y nada más. ¿Las órdenes de arriba se refiere a las órdenes de Keiko Fujimori? No, no necesariamente las órdenes de Keiko. Pero ella es la lideresa del partido, ¿no? Ella es la lideresa, pero también hay otros parlamentarios que se creen los dueños del partido Fuerza Popular, que ellos quieren manejarlo todo. ¿Cómo qué parlamentarios, congresista? Héctor Becerril, de pronto, Miguel Torres. El pueblo entero los conoce, ¿no? Los que quieren manejar el partido haciendo uso del voto de los colegas parlamentarios, que a veces, muchas veces son escuchados o no. Pero bueno, para nosotros esta expulsión de la bancada, yo lo tomo como una condecoración a los 3 parlamentarios que hemos sido afectados. El pueblo peruano lo sabe. Usted lo toma como una condecoración, pero sin embargo ha pedido al presidente de ese comité disciplinario de Fuerza Popular que declare nulo este proceso por una serie de irregularidades. Básicamente usted ha señalado en este documento que no se ha respetado los plazos y los tiempos para que usted pueda hacer su descargo. Indudablemente que sí, yo ya lo había advertido en escrito sobre este proceso disciplinario que probablemente concluiría en una resolución arbitraria que estaba contraviniendo los principios y garantías y derechos fundamentales de naturaleza procesal contenidos en la Constitución. La Constitución y el reglamento del Congreso me faculta para actuar con libertad de conciencia en el ejercicio de mis funciones, tal como lo vengo haciendo, entendiendo y opiniones y el voto en mi labor de parlamentaria sin temor a represalias, pretendiendo que con este mal llevado proceso disciplinario callarme y sancionarme por actuar con libertad. Esta es una medida que se ha tomado, congresista, porque ustedes decidieron abstenerse de votar a favor de la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. Exactamente. En su momento nos tildaron que nosotros habíamos negociado. Habría que preguntarles a los colegas parlamentarios, ¿no habrían, presuntamente ellos no habrían negociado? ¿No era que habíamos roto un negociado presunto de ellos, que lo habían hecho? Porque su objetivo de ello era la vacancia, absolutamente, en forma abusiva. Y muchos colegas parlamentarios de los 10 no compartían ello. Ahora, congresista, ¿qué va a pasar? Porque son 10, efectivamente, y lo que dijo la congresista Maritza García, quien también ha sido expulsada de la bancada, es que si se iba uno, se iban todos, es decir, los 10. ¿Eso quiere decir que es un hecho ya que van a los 10 salir de Fuerza Popular? El día de mañana nos estamos reuniendo los 10 colegas parlamentarios porque
algunos estaban en misma provincia, no podíamos reunirnos todos el día de hoy, pero mañana por la mañana nos estaremos reuniendo y tomando una decisión definitiva. Pero hay un Sí, consenso. Quiero decirlo de Sí. que el consenso fue: expulsan a uno, expulsan a todos. ¿Se mantienen en Nosotros eso entonces? nos mantenemos en eso. Somos un grupo parlamentario sólido. Ahora, ¿pero qué le queda a ustedes? Porque, es decir, salen de Fuerza Popular, pero en estricto no podrían formar una bancada, ¿no es cierto? Hay un candado importante en el Congreso de la República. Se está esperando el pronunciamiento del Tribunal Constitucional respecto de esta ley de bancada mixta o esta ley antitránsfuga. Entonces, mientras tanto, ¿qué van a hacer ustedes? Fue hecha por los asesores de Fuerza Popular y que utilizaron a un colega parlamentario para presentarla y aprobarla, creyendo que con esa ley iban a frenar a los parlamentarios, intimidarlos y amedrentarlos. Eso no les ha funcionado para nada. Es por eso que esperamos de que el Tribunal Constitucional se pronuncie por segunda vez, como ya se pronunció en una primera oportunidad, para poder formar una bancada donde tengamos libertad de expresión y de opinión, donde nuestras ideas sean escuchadas y las ideas que recogemos en nuestras regiones sean vertidas a favor del pueblo y no a favor de algunos empresarios o algunas empresas que quieran vulnerar el derecho de los trabajadores y del pueblo peruano. Congresista. Nosotros legislaremos para el pueblo, pero no para determinadas empresas o empresarios. ¿Esta orden de expulsión o estas órdenes de expulsión han venido de Keiko Fujimori? No, no creo que haya venido de Keiko. Ya, Sí, pero a ver, vamos por partes. Los expulsan del partido, los expulsan del partido, a los tres, entre ellos al hermano de la lideresa del partido. Nos cuesta creer que Keiko Fujimori esté como atada de manos en este momento, amarrada a una silla con un esparadrapo en la boca, y entonces ella esté imposibilitada de emitir una opinión a favor o en contra de esta expulsión. Keiko Fujimori tiene que estar al tanto de ello y lo más probable es que esté de acuerdo, porque de lo contrario no se habría llevado a cabo esta decisión del comité disciplinario, ¿no cree, congresista? Esperemos de que no esté de acuerdo, porque quienes conforman este grupo parlamentario, que conforman el grupo del comité de disciplina, son parlamentarios que tendrían que haber actuado por convicción o hayan actuado por democracia, pero las irregularidades y tremendas irregularidades que estaban viciados todo ese proceso que se nos aducía a nosotros, a los colegas parlamentarios, no lo aceptaban. Por eso yo había exigido el archivamiento. Imagínate que el día de hoy un asistente de mi despacho fue a presentar los documentos al despacho del congresista Segura. No quisieron recibirle hasta que los asesores no lean los documentos. Lo tuvieron sentado por varios ratos ahí. Ahora, y después, congresista, a los minutos aparece la resolución en mi despacho. lo que le critican a ustedes, el otro lado de la bancada, es que no fueron disciplinados, que no respetaron las normas del partido, y una de ellas, además muy básica, es que según el reglamento de Fuerza Popular o del grupo, cualquier descargo que ustedes tuviesen que hacer en un proceso disciplinario era de forma oral, y ustedes o no se han presentado o lo han hecho por escrito. ¿Para qué nos vamos a someter a un proceso disciplinario cuando ya está todo designado a dedo? La Constitución ha optado por reconocer el mandato no imperativo de los congresistas, sustentado en la confianza depositada en un representante que, más allá de los intereses particulares o grupales que se tuvo que asumir su cargo, debe pensar en nuevas e imprescindibles situaciones respecto al bienestar general de la colectividad peruana. En ese sentido, yo no soy un simple integrante de grupo político Fuerza Popular. Es mi prioridad atender el bienestar general de la nación. Congresista, ustedes han tenido una reunión con Kenji Fujimori, ¿verdad? Una reunión de emergencia. No la hemos tenido, hemos hablado, sí, 5 parlamentarios, porque no nos habíamos reunido los 10.
Pero Ajá. mañana a la mañana, a primera hora, nos estaremos reuniendo. ¿Cómo se encuentra Kenji Fujimori? ¿Usted ha hablado con él? Él ya sabía lo que se venía, él conocía perfectamente lo que iba a pasar, porque cuando tú perteneces por más de 1 año y medio a un grupo parlamentario y ves de que las cosas no están caminando bien, y cuando Kenji Fujimori siempre, toda la vida, reclamaba la reestructuración del partido porque veía que las cosas no estaban caminando bien. Otro congresista de la facción de Kenji Fujimori, que estaba en la cuerda floja, es el congresista Bocángel, ¿no es cierto? Él pidió una reprogramación para poder presentarse. Hola, congresista, ¿me escucha? Buenas noches. Congresista, bienvenido Ramírez. Telefónica del Perú le informa. Bueno, cortamos la llamada, suele pasar. A ver si nuestra producción nos ayuda y podemos retomar el contacto con el congresista Bienvenido Ramírez, que bueno, usted lo acaba de escuchar, más o menos cuál es el panorama para Fuerza Popular ahora que se han expulsado a estos 3 congresistas de la bancada. Uno de ellos, el propio Kenji Fujimori. Realmente todos lo veíamos venir, era una posibilidad, pero sinceramente parece como para no creer, ¿no? Que el propio partido haya expulsado al hijo menor de Alberto Fujimori, partido además liderado por Keiko Fujimori. Bien, vamos de inmediato entonces, tengo esta noche para conversar al respecto, cómo queda Fuerza Popular después de este cisma, ¿no es cierto? ¿Cuál es el camino que se abre para la facción de Kenji Fujimori, por lo que acabo de comentar hace un momento, con esta decisión en suspenso o que todavía no se conoce de parte del Tribunal Constitucional respecto a esta ley antitránsfuga, lo que le prohíbe a los congresistas ahora formar otras bancadas dentro del Congreso de la República? Está conmigo esta noche el analista político Fernando Rospigliosi, a quien le doy la más cordial bienvenida a Todos se sabe. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Perla. ¿Has escuchado al congresista Bienvenido Ramírez? Bueno, está muy molesto, ¿no es cierto? Pero a mí me llama la atención algo de sus declaraciones porque él dice primero, no creo que esta decisión venga de parte de Keiko Fujimori, son otros congresistas. Pero, a ver, o sea, Keiko Fujimori, la lideresa del partido, está completamente al tanto de todo esto porque de lo contrario sería un desacato tremendo, ¿no es cierto? Bueno, no solamente está al tanto, ella es la que toma las decisiones. Ella ha decidido que echen, para empezar, a estos 3 congresistas. Después vendrán otros. O sea, están en un juego ahí donde están tratando de aislar a los más recalcitrantes, es decir, a Kenji, a Bienvenido Ramírez y a la otra congresista, que han sido los más agresivos en los últimos tiempos, y ver si alguno de los 7 restantes puede ser recuperado todavía, cosa que es difícil, pero lo están intentando. O sea, no golpean a todos en bloque, sino van por partes. Pero yo creo que estamos ante un hecho políticamente trascendente. Estamos ante la ruptura del principal partido político del país, por lo menos al que tiene una abrumadora, o tenía una abrumadora mayoría parlamentaria, y estaba jugando un papel decisivo en el arrinconamiento del gobierno del presidente Kuczynski. Entonces es un hecho muy importante y bueno, es sorprendente, como decías tú, porque se trata de un partido más o menos familiar, fundado por Alberto Fujimori, bueno, con otro nombre, pero fundado por Alberto Fujimori y dirigido por su hija mayor y ahora por su hijo menor. Entonces, esta es la decisión ya de ese partido. Hemos retomado, Fernando, permíteme un minuto, la comunicación con el congresista Bienvenido Ramírez. Congresista, ¿me escucha ahora sí? Sí, le escucho ahora. Sí, congresista, yo le estaba preguntando sobre otro parlamentario colega suyo que también estaba en la cuerda floja, que es el congresista Bocángel. Él había solicitado una reprogramación, ¿no es cierto?, para poder presentarse y dar sus descargos. ¿Ha conversado usted con él? No he logrado conversar con él, pero seguramente mañana irá a estar en la reunión a lo cual nos hemos convocado. Sí, le preguntaba esto porque en el documento de la reprogramación que él ha presentado lleva la firma, o el abogado que lo está representando es el doctor Miguel Pérez Arroyo, según ha trascendido en la prensa, que es el mismo abogado de el expresidente indultado Alberto Fujimori. Sí, correcto. Es la misma defensa. Entonces, la pregunta se cae por sí sola. ¿Alberto Fujimori está detrás de la creación de los Avengers y de la defensa de sus congresistas vengadores, que hoy, incluido su hijo, ha sido expulsado del partido? ¿Él es el gran cerebro detrás de todo esto? No, absolutamente no. Quien estamos detrás de todo esto somos
los 10 parlamentarios. El líder del fujimorismo, Alberto Fujimori, está en su etapa de convalecencia de su enfermedad por la cual sigue tratamiento crónico. Pero comparten abogados, ¿no? Comparten abogados. El hecho de que compartan abogados no quiere decir que esté detrás de todo. Bien, congresista. ¿Algo más que quisiera agregar esta noche? Yo lo que quiero remarcar es que la resolución de expulsión es arbitraria y tiene como basamento jurídico el reglamento del Grupo Parlamentario de Fuerza Popular, el cual es ajeno a las normas de mayor rango. Bien, congresista. Bueno, mañana vamos a estar atentos, entonces, ¿van a brindar ustedes una conferencia de prensa? Así es, después de la reunión que vamos a tener y las conclusiones en la que... Bien, ¿y esa reunión está pactada para las 9 de la mañana, me dijo? Mañana a las 9 de la mañana. Bien, muchísimas gracias, congresista. Bienvenido Ramírez, por tener la gentileza de Muy conversar amable con nosotros esta noche en Todo se sabe. Ahora sí, continúo con Fernando Reospiglosi. Bueno, entonces, dice el congresista que Alberto Fujimori no está detrás de esto, pero comparten el abogado. ¿Cómo haríamos? No, explícamelo tú, porque yo no lo entiendo. No, Alberto Fujimori, para empezar, ha desaparecido de la escena pública, porque con todo el escándalo que se ha armado con el indulto, con las manifestaciones en contra, con el asunto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, él obviamente ha preferido esconderse. Entonces lo llevaron a la clínica y después no sabemos si sigue en la clínica, si regresó a la casa. Ese era otro problema, el de la casa en La Molina, que decían que era una mansión, en fin. Recuerda tú, en oportunidades anteriores, cuando Alberto Fujimori estaba en la clínica, el doctor Alejandro Aguinaga estaba tuiteando cada 2 horas diciendo le subió la presión, le bajó la presión, está así. Ahora, nada, 0 noticias, porque es lógico, eso le conviene a él. No le conviene estar apareciendo públicamente porque eso irrita más a todos los antifujimoristas y mostraría que lo del indulto humanitario es un cuento. Entonces tiene que desaparecer de la escena. Pero es muy probablemente, como tú has hecho notar con este asunto de que comparten abogados con uno de los miembros del grupo de Kenji Fujimori, de que él está apoyando a Kenji, sin duda. Y lo que están haciendo, y esto ya es público, ellos en Twitter también lo están mostrando y en las redes sociales, están trabajando en función de las elecciones municipales y regionales de fin de año. O sea, están tratando de arrancarle un pedazo del partido a Keiko Fujimori, cosa que no es difícil en un proceso electoral, porque en cada lugar hay mucha gente que quiere ser candidato y naturalmente no todos pueden ser candidatos por el partido. Entonces, los que no logren entrar y ser candidatos son propensos a irse con el grupo de Kenji. Y por lo que dicen, Kenji ya ha conseguido una suerte de vientre de alquiler, o sea, un partido que tiene inscripción, él no puede conseguir una inscripción por lo menos tan rápidamente. Entonces, con eso podrían darle una cierta seguridad a los que logren atraer de que podrían ser candidatos, ¿no? Antes de volver con la llamada al congresista Bienvenido Ramírez, tú me decías que esto es un paso en política importante porque lo que estamos viendo es que el partido mayoritario que tenía pues la mayoría absoluta en el Congreso ya no la tendría a partir de mañana al menos, cuando estos 10 congresistas decidan apoyar a estos 3 que han sido expulsados y salgan todos de Fuerza Popular. Pero ¿qué le va a quedar a estos congresistas, a estos 10? Porque como se lo comentaba al teléfono al congresista Bienvenido Ramírez, existe hoy una ley antitransfuga que impide, ¿no es cierto?, que se puedan congresistas que han salido o han sido expulsados o han renunciado o lo que fuere, bajo la figura que fuere, no pueden formar otra bancada, por lo menos no por ahora, hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie nuevamente. El TC dijo que eso era inviable, sin embargo se presentó otra ley, se sentaron en lo que dijo el TC, porque además fue también una propuesta del Fujimorismo, ¿no es cierto?, del lado de Keiko Fujimori. ¿Pero qué les queda a ellos dentro del Congreso de la República? Claro, lo que quería el grupo de Keiko Fujimori es precisamente evitar esto. Claro, porque al estar fuera de la bancada y no poder formar otra bancada, se quedan en el limbo. O sea, no pueden presentar proyectos, no pueden presidir comisiones, en fin. Pierden una serie de gollerías que podrían tener si estuvieran en la bancada mayoritaria. Entonces, bueno, ese es un instrumento
que usa el grupo de Keiko para frenar la posible disidencia de otros congresistas. O sea, esto lo han dado, por supuesto, cuando ya estaban enfrentados Keiko con Kenji, y en previsión de esto, ¿no? Pero no les duraría mucho tiempo, porque el TC está próximo a pronunciarse nuevamente. Bueno, no sabemos, yo no tengo idea de qué cosa irá a decir el Tribunal Constitucional. En la oportunidad anterior les dijo que la ley que habían dado era inconstitucional, e inmediatamente ellos presentaron otra y la modificaron, pensando que con eso ya pasará por el filtro del TC. No sabemos, pero por el momento ellos quedan en el limbo, como digo, ¿no? ¿Es un duro golpe para Fuerza Popular la salida de estos 10 parlamentarios? Sí, sin duda. No solamente la salida de los 10 parlamentarios. Si fueran 9 sin Kenji no pasaría nada, sería intrascendente. Es Kenji, pero es Kenji, la figura central. Claro, es Kenji, y en realidad no es Kenji, es Alberto. O sea, vayamos a la realidad de las cosas. El problema es que es Alberto, que es el fundador y en fin, el que sigue teniendo un soporte importante en la opinión pública, en la población, en una parte significativa de la población. Entonces, eso es muy, muy importante, y el futuro de Keiko, del keikismo, está en veremos. Hasta ahora las encuestas nos muestran que Kenji le ha ganado un poco en el conjunto de la opinión pública, pero si se le pregunta a los fujimoristas, ahí Keiko tiene la preeminencia incluso sobre Alberto, ¿no? Entonces, bueno, y naturalmente ya tiene el control de la bancada y del partido, cosa que es importante, pero como digo ahora, cuando se vienen las elecciones, Kenji va a tratar de sacar una tajada de ese partido. En resumen, eso los debilita a ambos, pero sobre todo le da un golpe muy fuerte a Keiko Fujimori. Ya no va a ser entonces ese grupo parlamentario que ponía contra las cuerdas al gobierno, pero ojo, que hay otras voces en el Congreso que sí coquetean bastante, ¿no? Con el fujimorismo, el APRA, por ejemplo. Bueno, entonces pierden 10, pero de repente ganan 3 o 4. Pequeña bancada, pero ahí hay más o menos una pequeña mayoría que está con el fujimorismo, ¿no? Porque claro, Jorge también del Castillo divididos. está por un lado, Mauricio Mulder por el otro. Divididos. Pero el asunto es que con el indulto a Fujimori y el pedido de vacancia, todo se ha removido, y ahora, por ejemplo, los dos grupos izquierdistas que suman 20, 10 cada uno, el de Arana y el de Verónica Mendoza, están muy enfrentados al gobierno, se han sentido traicionados por el gobierno, y con otros grupos pequeños y con el fujimorismo le van a hacer, por lo menos en el futuro inmediato, la vida muy difícil al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Y más aún con lo que se está conociendo y la información que está saliendo un poco a cuentagotas, ¿no? Tuvimos un presidente que dijo no ante la Fiscalía, además el año pasado, yo solamente me reuní con Barata en cócteles o en grandes almuerzos, lo dijo ante el fiscal, y ahora a través de una información periodística nos enteramos de que no fue así, de que lo recibió por lo menos 5 veces en las instalaciones del Ministerio de Economía y Finanzas. Claro, lamentablemente hemos ido descubriendo en los últimos tiempos que el presidente ha mentido sistemáticamente y ha mentido reiteradamente sobre asuntos muy delicados, no sobre cualquier cosa. Entonces, eso es muy grave, eso ha arruinado su credibilidad. Hemos visto la última encuesta de GFK que ha publicado La República el domingo, ha caído hasta en 19%. O sea, lo del indulto lo subió un poquito y cayó después casi inmediatamente. Entonces, y frente a cuestionamientos tan graves, tan duros, va a recibir me parece que el 10 de febrero a la Comisión Lavallato. Bueno, digamos, esta bancada que se parte, la bancada mayoritaria, ¿lo salva, lo ayuda, no lo ayuda mucho, ¿no? Porque igual va a tener que responder a cuestionamientos sumamente graves. O sea, en cierto sentido lo ha ayudado. Bueno, lo ayudó obviamente la vacancia, impidieron la vacancia cuando ya estaba con la soga al cuello. Pero después la situación se ha revertido, como digo, cuando el grupo, el bloque izquierdista se vuelve contra él, y una parte de los acuñistas, de los de Alianza para el Progreso, también se vuelven contra él. No, y me refiero yo a las propias acusaciones que pesan sobre el presidente, porque una cosa es la recomposición del Congreso, que seguramente va a ser un elemento muy importante a tomar en cuenta, ¿no es cierto? Pero otra cosa es las investigaciones y las indagaciones que hay en curso. Claro, a eso iba, porque cuando hablamos de un juicio político en el Congreso, no hablamos de que se le puede encontrar al presidente, en este caso,
culpable o inocente por la acumulación de pruebas judiciales. No es así. El juicio político se decide por los votos. Y entonces puede no haber las suficientes pruebas o puede haberlas, pero en este caso, por ejemplo, en diciembre había un montón de evidencias, pero él tuvo los votos necesarios y no lo vacaron. Pero es importante esta recomposición del Congreso, porque la próxima vez que se plantee este asunto, y muy probablemente en algún momento se va a volver a plantear, ahí sí pueden haber los votos necesarios. El asunto es que en la opinión pública está creciendo el descrédito del presidente, y cada vez que aparecen nuevas evidencias, bueno, la gente dice, ¿qué hacemos con este presidente? Y no solamente entre las élites, sino también entre la opinión pública, se va creando ya un ambiente de si no sería mejor que lo reemplace el vicepresidente Vizcarra, cosa que no ocurría hace un mes y medio, 2 meses, a nadie se le ocurría, o a muy pocos, que eso podía ser una alternativa viable, pero ahora sí, ya eso se va instalando. Entonces, por eso es importante esa recomposición del Congreso. Además, a la luz de lo que se ha conocido últimamente, con este informe periodístico del fin de semana y las reuniones entre el presidente y Jorge Barata, los principales voceros de Fuerza Popular, el señor Salaverry, por ejemplo, salió a decir, bueno, si se presentara una nueva moción de vacancia por incapacidad moral, si se continúan con estos indicios, o se llegan a pruebas más contundentes de corrupción, apoyaríamos o incluso nosotros presentaríamos una moción de vacancia presidencial, es decir, claro, contraatacan. Eso ya está en el ambiente. Ahora, yo insisto, y lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, la experiencia de los juicios políticos de los presidentes en América Latina, han caído 15 en las últimas 2 décadas, 15 presidentes con este sistema de juicio político, por A o B motivos, pero siempre un elemento que está presente y es decisivo para cuando tumban a un presidente es las manifestaciones de protesta en las calles. Y no me refiero a estas contra el indulto de Fujimori, que son de activistas, en fin, tienen su importancia, sino cuando hay un descontento social de sectores muy amplios. Cuando eso se traslada a manifestaciones de protesta, ahí sí la situación de un presidente débil como Pedro Pablo Kuczynski, con un Congreso que rápidamente puede ponerse en contra, ahí sí su situación es ya como para esperar solamente el final. Ahora, ¿se van a producir esas manifestaciones? No sabemos. Ahora, no sabemos. Hay que esperar también lo que diga la Corte Interamericana, ¿no? Respecto al indulto a Fujimori. Por ahí sale y nos sorprende a todos y dice, no, al lugar de este indulto, regrese donde estaba, señor. Mira, eso yo no creo que sea posible. Veo muy difícil que la Corte vaya a decir eso. Y en el caso de la Corte, que la Corte lo diga, yo veo muy difícil que el gobierno vaya a acatarlo, o que en todo caso Fujimori vaya a seguir en el país. O sea, él tendría el recurso fácil de irse a Japón y ya nos olvidamos del asunto, ¿no? Ahora, Fernando, hay quienes no se terminan de creer este cuento, ¿sabes? De que, tú te ríes, pero de que están peleados Keiko con Kenji y entonces hay toda una discusión aquí. Hay quienes no se creen este cuento y dicen, a mí me parece que más bien esto es un tema de estrategia, que quizá el expresidente Alberto Fujimori está detrás y claro, tienes por un lado a una candidata con unas ideas mucho más duras, que ha logrado, no es cierto, si bien es cierto, no ganar la última elección, pero sí entrar al Congreso de la República con una mayoría absoluta y fortalecer un partido, por lo menos el núcleo más duro, ¿no? Y por otro lado tienes al otro Fujimori, que es un congresista, el más votado en las últimas elecciones, que es mucho más concertador, es mucho más de diálogo. Entonces hay gente que dice, me parece que esto es más bien una estrategia y que para el 2021 tendremos a uno o a otro o a los dos, pero finalmente quizás tendremos que elegir entre 2 Fujimoris. Policía bueno y el policía malo. Ajá, más o menos. No, en realidad yo no creo eso. Yo creo que... Que de verdad están partidos. Sí, claro que sí. Que si no sería habla. Dispararse a los pies, porque con esto están perdiendo. Porque pueden tener éxitos en el Congreso, pueden tener muchas cosas, pero ante la opinión pública finalmente ambos van a terminar perdiendo, porque la gente dice, mire cómo se están peleando, están disputando el poder. Finalmente eso puede favorecer a cualquiera que surja en el siguiente proceso electoral y que les gane, como le han ganado a Keiko las 2 últimas elecciones. Entonces eso sería... No, es algo que no cabe esa posibilidad
no, está existe, Fujimori creo. No, detrás porque tendrían que estar disparándose a los pies, sería liquidarse ellos. Yo creo que Alberto Fujimori, la alternativa mejor para él hubiera sido lograr reconciliarlos y dejar a Keiko como la lideresa, pero atada de manos y con Kenji realmente manejando buena parte de la estructura partidaria y Alberto detrás siendo la eminencia gris. Eso le hubiera gustado a él, pero eso no lo ha logrado. No lo ha logrado, por lo menos por ahora. Fernando, muchas gracias por estar esta noche Gracias, con Perla. nosotros. Siempre es un placer conversar contigo. Vamos a hacer una pausa comercial y tras ella va a venir la ex procuradora Catherine Ampuero para hablar sobre esta reparación civil que el procurador para el caso Odebrecht ha solicitado, más de 3.000 millones de soles, y Odebrecht ha puesto el grito al cielo y ha dicho, pero esto es demasiado, es 30 veces más de lo que estamos pagando en otros países. Regresamos. Ahora tengo el gusto de conversar esta noche con la ex procuradora ad hoc para el caso Odebrecht, Catherine Ampuero, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo está, doctora? ¿Qué tal? Gracias por estar esta noche con nosotros. A ver, el procurador, digamos, el que está ocupando ahora el puesto que usted tenía, que es el procurador Jorge Miguel Ramírez, ha calculado una reparación que Odebrecht debe pagar de más de 3.000 millones de soles. Estamos hablando de 3.468 millones de soles para ser exacta. Y solo corresponde a 3 obras. Y solo por 3 obras. Estas 3 obras son el gasoducto sur, la carretera Chacas y los tramos 2 y 3 de la interoceánica sur. ¿No es cierto? Pero claro, ha salido el representante de Odebrecht a decir, pero esta cifra es exorbitante, es exagerada, son 30 veces más de lo que se está pagando en otros lugares, donde incluso el reconocimiento de la coima y el daño, por decirlo de alguna manera, ha sido mayor, como por ejemplo en el caso de Brasil. ¿Le parece a usted este monto exagerado? Más allá de señalar si el monto es exagerado o no, a mí lo que me llama la atención es el momento en el cual sale el procurador a dar esta entrevista y señalar este monto, ¿verdad? Y solamente por 3 obras. Hemos visto a un procurador que no ha tenido declaraciones por 6 meses desde que lo nombraron, da estas declaraciones ahora, justo cuando Barata tiene ya una fecha señalada para declarar sobre los aportes de campaña, ¿verdad? Ya tiene una fecha, en febrero van a viajar nuestras autoridades fiscales a Brasil para tomarle su manifestación. 27 y 28 de febrero para ser exactos. Exactamente, eso ya se sabe, ya se conocía y ahora sale el procurador a dar esta cifra y ya hemos visto la reacción que ha tenido los representantes de la empresa Odebrecht. Lo que han dicho ellos también es claro, con esta cifra podría perjudicar los acuerdos que estamos teniendo con la Fiscalía o con el Ministerio Público de Perú y claro, en el contexto en el que Barata está prontito a hablar, entonces, ¿cuánto puede perjudicar la información? Al menos el momento no es el más oportuno en el que ha salido el procurador y crea muchas suspicacias. Eso por un lado. Por otro lado, para que entienda el público, tenemos un acuerdo o un proceso de colaboración eficaz al que están sometidos varios funcionarios de la empresa Odebrecht. Dentro de ellos, obviamente, Barata, ¿verdad? Ellos están reconociendo responsabilidad penal en algunas obras, o sea, el haber pagado coimas en algunas obras, como por ejemplo son la interoceánica, tramos 2 y 3, la línea del metro, vía Evitamiento Cusco y Costa Verde. En consecuencia, dentro de un proceso de colaboración eficaz, es perfectamente permitible o viable que la Procuraduría se siente con los representantes de la empresa a negociar el monto de la reparación civil, cosa que nosotros estábamos haciendo desde mi despacho en el tiempo que me desempeñé como procuradora. Incluso le informé de este hecho y fue también requerido o invocado, digámoslo, por el fiscal Hamilton Castro, que nos sentemos a negociar el monto de la reparación civil por estas obras en las que estaban reconociendo haber pagado coimas. ¿Para qué? Para que al momento que el fiscal termine de corroborar todo lo que han dicho los colaboradores o los aspirantes a colaboradores, en ese momento es que el fiscal nos llama y nos dice cuánto es su reparación civil, abogado del Estado, que es el procurador o procuradora, cuánto es la reparación civil.
Y obviamente la idea es que se llegue a un acuerdo y se le señale al fiscal el acuerdo al que hemos llegado en el monto y la forma de pago de la reparación, y esto se plasma en el acta de acuerdo de colaboración eficaz, ¿no? Entonces aquí lo recomendable es que el procurador retome estas conversaciones con los representantes de la empresa Odebrecht para que lleguen a un acuerdo del monto de la reparación civil y la forma de pago de esta. Claro, porque de lo contrario lo que va a pasar es que la empresa va a tener que acudir ¿a dónde? A un juez. Claro, si no llegan a un acuerdo, señala la norma que ellos podrán recurrir a la vía civil para ahí hacer prevalecer su derecho, y obviamente van a tener que acreditar al juez de dónde sale ese monto. ¿No? Ahora, Odebrecht ha ofrecido pagar 66 millones de soles, que es más o menos el doble del monto de lo que había pagado en coimas. Usted cuando estaba al frente de la Procuraduría tampoco estaba de acuerdo con este monto. Recuerdo que esa fue la propuesta de ellos en la primera reunión que tuvimos, y en la primera reunión que tuvimos le dije o les mencioné a los representantes de Odebrecht que ese monto no lo íbamos a aceptar, porque ese monto es una ofensa para los peruanos. ¿Y por qué razón? Recordemos este acuerdo que han firmado con Brasil, Estados Unidos y Suiza, ¿verdad? Por ejemplo, a Estados Unidos le van a pagar cerca de 90 millones de dólares. A Suiza, un poco más, algo de 110 millones de dólares aproximadamente. Entonces, yo me pregunto, y los televidentes estoy segura que me van a dar la razón, ¿cuánto de coimas han pagado en Estados Unidos? ¿Cuánto de coima han pagado en Suiza? ¿Cuántas megaobras han hecho en Estados Unidos? ¿A qué expresidente de Estados Unidos han pagado coimas? ¿A qué exministros de Estados Unidos han pagado coimas? Y ahí van a pagar una reparación civil mayor a la que pretenden pagar en el Estado peruano. Realmente me pareció esa cifra un insulto. Considero que nuestra reparación civil debe estar en función a todo ese daño que nos han ocasionado. No nos olvidemos que Brasil fue el primer país perjudicado, digamos, con esta organización criminal liderada por Odebrecht. Después de Brasil, estamos nosotros, los peruanos. El Perú, después de Brasil, es donde Odebrecht ha tenido una mayor actividad, una mayor acción, ha tenido muchas megaobras, ¿no? Entonces nuestra reparación civil debe estar por debajo de la de Brasil, pero obviamente esos montos también que señala el procurador, y solo por 3 obras, pues van a ser un monto impagable, ¿no? Ahora, ¿ustedes habían calculado algún monto cuando usted estaba en la Procuraduría? Dentro de las negociaciones en las que estábamos realizando, después que yo les dije que nosotros no íbamos a aceptar el cálculo de la reparación civil en función al monto del doble de la coima pagada, que es lo que querían. 66 millones de soles. Exactamente, y ya le expliqué las razones de por qué. Pasamos a un siguiente nivel de conversación, en donde la base que estábamos utilizando para llegar al monto de la reparación civil era en función a la utilidad que habrían recibido o las ganancias que le habrían reportado estas obras a Odebrecht, ¿no? Y más o menos incluso eran poco más de 500 millones por esas 4 obras. Ellos nos brindaron la información que acreditaba esas ganancias. Nosotros desde la Procuraduría corroboramos esa información con las instituciones públicas que estuvieron a cargo de esas obras, y también recibimos apoyo de la SUNAT en lo que era posible sin digamos, vulnerar el derecho de la reserva tributaria. ¿Y Odebrecht estaba de acuerdo con esta cifra, 500 millones de soles? No era 500, o sea, 500 era la referencia. Ah, ok. ¿Ok? La referencia. En función a esos 500 íbamos a aplicar 3 veces más o 4 veces más, y desde la Procuraduría habíamos señalado como criterios para ver si aplicábamos 3 veces más o 4 veces más o 5 como máximo. Por ejemplo, ¿qué tipo de funcionarios estuvieron involucrados en este tipo de delitos? Estamos hablando de expresidentes de la República, estamos hablando de exministros, o sea, de los más altos funcionarios que tiene el país. Otro criterio que estábamos utilizando, digamos, esto ya sería parte del perjuicio extrapatrimonial, ¿verdad?
la calidad de las obras. O sea, esas son obras de mucha envergadura, ¿no? Muy onerosas, son megaproyectos, megaobras. También estábamos considerando cómo no, la imagen internacional de nuestro país se había visto tan deteriorada internacionalmente. También que haya sido considerado o incluido en la lista de los países donde es más fácil lavar dinero, el Perú. Claro. ¿No? Entonces, todas estas cosas estábamos considerando para aplicarlo al tema de la reparación civil, pero tomando como base o como referencia el monto de la ganancia o de la utilidad que habría tenido Odebrecht en estas 4 megaobras. O sea, por 4 megaobras más o menos unos habíamos 1.500. nosotros calculado en unos $2.000 millones y a partir de eso empezarían nuestras negociaciones, ¿no? Yeah. Nosotros justamente la última, digamos, convocatoria que les hago para reunirnos, porque siempre han sido de manera muy formal, les mando la carta a los de Odebrecht y les digo para reunirnos tal fecha. Ellos me contestan que no pueden reunirse tal fecha y al día siguiente ya fuimos despedidas conjuntamente con la doctora Julia Príncipe y ya no se pudo concretar esa reunión. Ahora, $2.000 millones frente a 3.000 millones de soles. Soles, me acaba de decir dólares. 2.000 millones de soles por 4 megaobras. Y hoy el procurador José Miguel Ramírez le ha pedido solamente por una obra, por ejemplo, por el caso del gasoducto, 1.482 millones. Por la carretera Chacas en Ancash, 559 millones. Y por los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur, 1.736 millones. O sea, lo que tienen que hacer aquí es sentarse, como le digo, a negociar, a ponerse de acuerdo en el monto de la reparación civil dentro de las obras o dentro del proceso de colaboración eficaz. Pero yo quisiera preguntarle algo. Claro, porque ante esto de que Barata va a declarar y todavía no tenemos un acuerdo de colaboración eficaz como tal, se está dando información importante, pero ¿qué es más relevante? ¿Qué debe prevalecer? Obtener la información de cómo se dio este circuito de coimas y los funcionarios o expresidentes o ministros o quienes hayan estado involucrados en esto que tanto daño nos ha hecho como país, o el cobro de mayor cantidad de plata, ¿no? O sea, entiendo que ellos tienen que pagar una reparación civil por el daño enorme que han hecho. O sea, nadie está diciendo que hay que exonerar, pero también hay un sentido de, digamos, que es más importante, ¿no? Bueno, dentro de un proceso de colaboración eficaz está debidamente establecida en la norma los beneficios que recibe un colaborador eficaz, que va desde la reducción de la pena hasta la exención de la pena, ¿no? La idea aquí es que los abogados del Estado, que son los abogados de la Procuraduría, el procurador, se pongan de acuerdo con la persona que está sometida al proceso de colaboración eficaz en cuanto al monto de la reparación civil, ¿no? Eso es lo ideal. Ahora, usted me decía que este monto tan alto y dicho en este momento por el procurador generaba suspicacia. ¿Es simplemente una declaración imprudente de parte del procurador, un mal cálculo, o es que buscamos que Barata no hable? Bueno, eso es algo que tendrá que responder el procurador, ¿no? Porque, podría desalentar en todo caso la declaración de Jorge Barata. ¿Cree usted podría afectar? Es decir, Odebrecht podría decir, ¿sabes qué? Me quieren cobrar tanto que realmente ya no vamos a seguir hablando para ustedes. Bueno, es lo que han dicho, ¿no? Pero también crea suspicacia. ¿Cuál era el apuro del procurador en señalar un monto de reparación civil y por 3 obras? Y ni siquiera todas estas obras, por ejemplo, en el tema del gasoducto, que se ha esmerado en sacar un monto de reparación civil, no forma parte del acuerdo de colaboración eficaz. Los abogados sabemos que un proceso de colaboración eficaz tiene un tiempo de duración mucho más corto que un proceso común normal, ¿no? Un proceso penal común. Entonces, definitivamente, los procesos de colaboración eficaz van a terminar mucho más rápido. Entonces, si hay algún apuro en señalar el monto de la reparación civil, es para el proceso de colaboración eficaz. Y el tema del gasoducto no es parte del proceso de colaboración eficaz. Había 2 casos del gasoducto y el más importante, recién cuando yo dejé el cargo, se encontraba en investigación preliminar. O sea, tenemos un proceso que va a durar
3, 5 años tal vez. Entonces, ¿cuál es el apuro de señalar una reparación civil en un proceso que está en investigación preliminar? Para tener una idea, y ya con eso termino la entrevista, hablábamos de cómo se está llevando en otros países, ¿no? Claro. Por ejemplo, Panamá son 220 millones de dólares de multa establecidos que serán cancelados en 12 cuotas. República Dominicana son 184 millones en 9 cuotas, ya pagaron 30. Estados Unidos ya canceló Odebrecht, ha cancelado 96 millones de dólares. Suiza aún le tiene pendiente por cancelar 113 millones de dólares. Y con Brasil, que es la referencia más cercana que usted nos hacía, son 2.39 mil millones de dólares. Se da cuenta. Entonces también es un despropósito, es una ofensa para los peruanos, y se lo manifesté directamente a los representantes de Odebrecht en la primera reunión, que pretendan pagar al Perú pues el doble de la coima, que asciende a 60 o 66 millones, cuando, por ejemplo, vuelvo a repetir, en otros países no se han pagado las coimas que se han pagado acá, no han tenido las megaobras que han tenido aquí, y bueno, el perjuicio que se ha ocasionado en esos otros países a los que usted acaba de hacer referencia, comparándolos con el Perú, el perjuicio al Estado peruano es muchísimo mayor. El daño ocasionado al Perú es mayor que en esos países. Así que en ese sentido, esa suma de 66 millones me parece irrisoria tampoco. ¿No? Bueno, muchas gracias, doctora Caterina Poro, por estar esta noche con nosotros. Hacemos una pausa y regresamos para hablar de las farmacias, de esta compra tan sonada. Y viene el representante de Incafarma para hablar con nosotros esta noche. Volvemos. La noche comienza. Bueno, en nuestro país no existe una ley que impida la fusión de las empresas que se dedican al mismo rubro. Es por ello que hace unos días se conoció la compra de parte de lo que es Incafarma, ¿no es cierto?, de otras farmacias como Mifasa, BTL y Mifarma. Esta noche está conmigo Rafael Dazo, él es gerente general de Incafarma. Buenas noches, señor Dazo, gracias por estar en Todo Se Sabe. A ver, se han disparado las alertas, el ministro de Salud ha salido a decir, Jaime Delgado también, que se está atentando contra la libre competencia. Y claro, si yo reviso un poco los números, es que con esta compra ustedes serían dueños de alrededor del 95% de la participación del mercado de las cadenas de farmacias. Sí, a ver, acá definitivamente hay información incorrecta. La operación se cerró el viernes y me imagino que el fin de semana algunos medios pueden haber mandado información que no es exacta. El mercado de farmacias en el Perú es de 11.400, ¿correcto? Nosotros con esta compra vamos a tener 2.140, que es el 18% del número de farmacias que hay en todo el Perú. Entonces esa cifra es totalmente incorrecta, ¿no? Nos comparan contra cadenas de farmacia. ¿Qué significa cadena de farmacia? En Perú hay más de 11.000 farmacias, ¿correcto? Entonces esa cifra es una cifra que han soltado y es totalmente incorrecta. Ahora, usted me dice 2.140 de 11.000, pero lo que también dicen las otras voces es no se trata de cuántas farmacias son, sino del volumen. ¿No? Correcto. Es que es otra cosa y del distinta. Volumen, no, está bien, el volumen, según IMS, y aquí he traído la información, que es una empresa internacional que justamente mide todo lo que es ventas de productos y de medicinas en los países, y en el Perú también. Nosotros vamos a pasar a vender el 45% de los medicamentos que se venden en las boticas, ¿correcto? Entonces, eso es el 45% de lo que se vende en las boticas. Y lo que se vende en las boticas es el 20% de lo que se vende en todo el Perú. El 80% es el Estado, son clínicas, hospitales. Queda 20. De ese 20, nosotros vamos a pasar a distribuir el 45%. La preocupación parte porque la gente y los entendidos en el tema creen que los precios de los productos van a subir, que va a haber una concertación y que al final todo se va a encarecer. Ya. Muy difícil concertar con 11.000 boticas, ¿no? Entonces esa información es totalmente incorrecta. En el caso de Incafarma, nosotros en los últimos 5 años hemos abierto 700 boticas. Hemos llegado a todo el Perú, lugares tan alejados como no ha llegado ningún otro retailer, ¿no? Y eso lo hemos logrado por nuestros precios bajos. Nuestro modelo es un modelo de precios bajos todos los días. Y eso justamente lo que nos permite es poder generar volumen, poder seguir negociando mejores condiciones y pasándole ese superávit al consumidor. Y eso es lo que nos ha permitido crecer en todo el Perú. Y por eso llegamos a lugares donde no llega nadie.
Y ese es nuestro modelo de negocio, nuestra esencia. No vamos a cambiar un modelo de negocio, ¿correcto? Porque hayamos comprado una cadena de farmacias. No tiene ningún sentido, ¿no? Y además creo que es algo bien importante. La compra es de Química Suiza, que es una compañía que tiene 80 años, está en 4 lugares, digamos, de la región, Ecuador, Colombia, Bolivia. Es una super plataforma para nosotros, para crecer en la región. Me hubiera gustado que en vez de hablar de concertación, monopolio, hablaran de qué bueno que un grupo peruano sale al extranjero. Esa es la noticia que me hubiera gustado escuchar, pero escucho solamente críticas. Ahora, usted dice que no van a subir los precios, pero entiendo que Indecopi los multó a ustedes el año pasado o hace un par de años porque hubo una concertación secreta y subieron el precio de por lo menos unos 35 medicamentos. No. Y creo que fueron multados como con algo de 7 millones de soles, ¿no? Y que tampoco apelaron la multa. Fue hace 10 años. Ya. Fue hace ¿De 10 cuánto años. fue la multa? La multa fue de $1 millón. Ya. Fue hace ¿Apelaron 10 años. esa...? No. Esto fue hace 10 años, es una investigación de hace 10 años. En el 2007, nosotros hemos comprado la compañía en el 2011. El grupo Intercorp compró la compañía en el 2011. O sea, esto ocurrió bastante antes. Este hecho ocurrió bastante antes. Inclusive cuando nosotros hemos comprado no queda ninguna de las personas que podía haber entrado en esa concertación. Y nuestra decisión fue muy simple. Nosotros no éramos los dueños, no gestionamos la compañía, decidimos pagar y pasar la página. Así fue. Buena la aclaración, no sabíamos eso de que era bajo otra administración, pero lo cierto Hace es que 10 la gente años. no lo sabe, ¿no? La gente dice Incafarma y seguramente para muchos pues es sinónimo de confianza y uno va a la farmacia a comprar creyendo que el precio es el que debe ser. Entonces, si hablamos de confianza justamente, ¿cómo podemos ahora, sabiendo que ustedes... Ok, entiendo que fue bajo otra administración, pero igualmente fueron ustedes multados por eso. ¿Cómo podemos ahora confiar en que no va a pasar nuevamente, ¿no? Porque primero es nuestro modelo de negocio, como te digo. Nosotros somos una empresa y un grupo responsable. No es el único negocio que tenemos. Estamos en muchísimas industrias, ¿no? Y no creo que tiene mucho sentido comprar una cadena de farmacias para subir precios. Sería un poquito descabellado. Entonces, confíen en nuestro modelo de negocio. Creo que el tiempo lo va a decir. Los clientes van cada 15 días a una botica. O sea que va a ser muy fácil darse cuenta si subimos los precios como resultado de esta transacción. Es muy fácil. ¿Y quién mejor que el cliente para poder reclamar? Ahora, entonces, no existe esta ley, empecé la entrevista diciendo eso, que impida las funciones entre empresas que se dedican a lo mismo. ¿Usted cree que sería saludable contar con esta ley en el Perú? Yo no tengo una opinión formada. Yo lo que creo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? De no comenzar a generar reglamentos o leyes que impiden la libre competencia, la inversión extranjera. Yo la verdad hoy, para mí, prefiero estudiarlo un poquito más. No lo he visto antes de dar una opinión. ¿No tiene una opinión formada porque de existir esta ley ustedes no hubiesen podido llevar a cabo esta compra? No, porque no la he visto. Si no hay la ley, tendría uno que primero leer la ley, ¿no? Y además no creo que uno no pueda hacer una compra cuando es un 18% de las boticas. O sea, yo creo que en ningún país del mundo comprando el 18% o teniendo el 18% de un negocio te impidan comprar. Ahora, pero ha habido una reacción inmediata en el Parlamento, ¿no? Yo creo que había muy mala información y de repente es culpa nuestra. Como te digo, esta información, esta transacción se cerró el viernes y lo primero que hay que hacer es avisar a la bolsa, ¿correcto? Se avisó a la bolsa y luego ha comenzado mucha especulación y muchas fuentes que han comenzado información que no es correcta. Y de repente algunos políticos o algunos líderes de opinión han tomado esa información como correcta, pero no es así. Por eso es que estoy saliendo a aclarar la información. Y esa información de IMS es una información que es totalmente medible, los pueden llamar y preguntarle. Esta es la información correcta. Le decía que el Congreso había reaccionado porque se van a presentar proyectos de ley, se van a revisar los que ya se tenían allí en la Comisión de Consumidor, y lo que por lo menos nos han hecho creer o lo que se está escuchando es que sí se podría debatir o discutir esta ley de fusiones que funciona en otros países. Sí, claro, funciona en otros países. Yo creo que lo importante es que se haga, si se hace, se haga bien, se haga técnicamente, ¿no? Y no hay ningún problema, pero antes de darte una opinión tendría que verla, ¿no? No he visto la ley, ¿no? Entonces, de todas maneras, van a mantener los precios. Sí, vamos a mantener las marcas, vamos a mantener los precios no van a subir como resultado de esta transacción, y no solamente eso, sino que vamos a seguir creciendo en el Perú. Nuestro compromiso, sobre todo como Incafarma, es seguir llevando las boticas a donde no llega nadie, donde no llega a veces ni el Estado, ¿correcto? Ese es nuestro gran objetivo. ¿Y qué le diría a aquellos que dicen que se nos está arrebatando el derecho a la libre competencia?
que vayan... La libre competencia existe, si hay 11.000 boticas. Pueden ir a boticas de salud, pueden ir a boticas Universal, boticas Holly, boticas de América, hay un montón de boticas. Entonces pueden acceder tranquilamente a comprar sus medicamentos en otras boticas. ¿Ese es un monopolio? No es un monopolio. ¿Por qué no? Porque hay 11.400 boticas y farmacias y nosotros tenemos 2.140. Y además es un mercado libre donde puedes abrir boticas, pueden venir cadenas de boticas, por eso no es un monopolio. Tampoco tiene la forma de monopolio. No. No. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido el señor Dazo, gerente general de Incafarma, conversando con nosotros esta noche. Además, muchas gracias por venir a aclarar algunos puntos que sí han generado bastante, sí, están generando preocupación en la gente, porque lo entiendo. Creo que si algo conocemos todos es que el tema salud es muy sensible en nuestro país, ¿no? Hay gente que simplemente no tiene acceso, ¿no es cierto? Y muchas veces en los hospitales no hay medicinas y uno tiene que ir a las boticas, a las farmacias, y claro, imagínese llegar y que todo esté tan caro, pues simplemente no podría uno curarse ni curar a su familiar, ¿no? De acuerdo, y ese es justamente nuestro compromiso, de mantener nuestros precios, nuestro modelo de precios bajos, y creo que es bien fácil constatarlo porque la gente va seguido a la farmacia y sabe lo que cuestan los productos. Indecopi ha dicho que los va a vigilar, que los va a supervisar. Bueno, Indecopi debe vigilar a todas las empresas, creo que esa es su función y me parece muy bien, ¿no? Y nosotros también tenemos un equipo que nos debe vigilar internamente. Yo tengo gente que se ocupa justamente de vigilar los procesos, ¿no? Y vigilar de que cumplamos con todas las normas, ¿no? Y está muy bien que Indecopi, yo creo que esa es su función, está muy bien. Bien, muchas gracias al señor Dazo por estar esta noche con nosotros en Todo Se Sabe. Si mi productora me dice qué podemos hacer, se lo agradecería. Pausa, no, nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Buenas noches. Gracias.